Buenos días con todos y todas. El día de hoy desarrollaremos una mesa redonda donde trataremos temas relevantes relacionados con la educación inclusiva y su respectivo marco legal, tanto a nivel internacional como nacional. Aquí se expondrán diferentes opiniones argumentadas de los expertos presentes. Por último, recordarles que cada participante tiene un minuto para hablar en cada una de sus intervenciones. Para tratar el tema de la inclusión debemos saber primero qué es la educación inclusiva. ¿El alumno es visto como un alumno cualquiera o como un alumno normal? Para este punto quisiera saber la opinión de Nayeli Chale y luego de Julián Obando. Claro que sí. Para empezar, Salamanca define a la educación inclusiva como la acción de combatir las actitudes discriminatorias. Por ello, se debe construir una educación integradora y lograr que la educación sea para todos. De esta manera se dice que todos somos normales y por ello las escuelas deben acoger a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños con necesidades educativas especiales, a niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales, y a niños de zonas desfavorecidas o marginadas. Todas estas condiciones plantean una serie de retos para los sistemas escolares. En el contexto de este marco de acción, el término necesidades educativas especiales se refiere a todos los niños, niñas y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad o su dificultad de aprender. Primero que nada, al hablar de alumnos normales se habla del principio de la normalidad que se usaba en los paradigmas de exclusión, segregación e integración. Es decir, que el alumno con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad se adapte al sistema, que se medique para ser normal, que se someta a tratamiento para curar aquellos defectos anormales como discapacidades físicas, sociales, psicológicas, dificultades del aprendizaje, e incluso la situación socioeconómica. De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 7 sobre derechos de los estudiantes, en el literal C se menciona que la diversidad de todo el alumnado debe ser respetada. En el O, que deben plantearse propuestas flexibles, y en el S, medidas de acción afirmativas. Asimismo, en el artículo 6, el Estado tiene como obligación asegurar una educación inclusiva, y en el 11, el docente es visto como un guía para llevar la inclusión a nivel de aula. Es decir, la educación inclusiva es ver al alumno como un ser humano. Así es. Simplemente un alumno, porque ser diverso es lo normal y el sistema educativo debe responder a esa diversidad en conjunto. Gracias por las dos aportaciones. Entonces, la inclusión viene a ser lo opuesto a la exclusión, por lo que la segunda pregunta se centra en este tema. ¿Se puede excluir a una persona de su derecho a estudiar, sea cual sea su motivo, ya sea físico, psicológico, social o económico? Y para esta parte quisiera que me dé su opinión Grace Molina y Mayeli Pacheco. No, nadie puede ser excluido de la educación porque la educación es un derecho, no un privilegio. Es decir, el derecho a la educación es universal, propio de toda persona con independencia de su edad, género, lengua, origen social o étnico, creencia religiosa o cualquier otro atributo personal o grupal, y es obligación del Estado proporcionar educación a toda la población sin discriminación alguna, así como lo menciona la Constitución del Ecuador en el artículo 26, que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, en donde las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo independientemente de su condición. Además, complementando este artículo con la Agenda 2030 en el Objetivo 4, da a conocer que procurará eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. No se puede excluir a nadie por ningún motivo. Dentro de la Ley Orgánica de Discapacidad, sección tercera, aborda el tema referente al derecho a la educación, donde se busca que las personas con necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad accedan, permanezcan y culminen sus estudios, donde se debe procurar implementar medidas pertinentes para promover la inclusión dentro de las instituciones educativas.
¿A qué me refiero con esto? A que se dé el apoyo técnico, tecnológico y humano con personal especializado, con adaptaciones curriculares, con una accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje adecuados. De igual manera, dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 42, se plasma que las instituciones educativas están obligadas a recibirlos, porque es su derecho como seres humanos, y de realizar las adaptaciones pertinentes al caso, como ya lo había mencionado anteriormente. Gracias por su participación, pero después de abordar este tema es necesario mencionar a la diversidad. Aprendemos desde la diversidad, con la diversidad y para la diversidad. Para este punto quisiera que me ayude dando su opinión a Julián Obando y Mayeli Pacheco. Por supuesto, de ahí la existencia de un sinnúmero de leyes tanto a nivel internacional como nacional. De hecho, como es de conocimiento general, la educación ecuatoriana está guiada por la LOEI principalmente, y en el artículo 2 se menciona que dentro del plano escolar debe existir un inter y un multiaprendizaje, que la educación se guíe de un enfoque de derechos, que aprendamos desde la igualdad de género y se fundamenta en la equidad e inclusión. Otro artículo que también hace bastante énfasis en toda esta gama de diversidad e inclusión es el número 47 sobre la educación para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o no a la educación, en el cual se menciona que se debe trabajar en la eliminación de barreras del aprendizaje, la prevención y la elaboración de adaptaciones curriculares pertinentes a cada situación. Este aspecto también es rescatado y respaldado en su reglamento, en los artículos 27, 28 y 29, sobre principios, el ámbito y la atención que debe darse a toda esta diversidad. Es decir, el aprender desde la diversidad es crear políticas educativas desde ella, pensando en ella. Aprender con la diversidad es aceptarla y de eso obtener un beneficio mutuo. Y por último, aprender para la diversidad es investigar y garantizar en todo momento la respuesta adecuada a ella. Por ejemplo, hacer un seguimiento continuo de las adaptaciones curriculares. Y todo esto con la finalidad de enseñar al alumno a hacer lo que es capaz de hacer. Exactamente, aprender desde la diversidad y todo lo que ello conlleva nos permite tener una visión amplia de la diversidad que tenemos como personas. La Ley Orgánica de Discapacidad, en su artículo 40, plantea la necesidad de que en la educación superior se dé el conocimiento de los temas de discapacidad dentro de sus mallas curriculares y programas académicos, junto con la sección referente a la educación, donde plantea que las instituciones educativas deben contar con personal capacitado y las adaptaciones del caso. De la misma forma, dentro de esta ley y también en el Código de la Niñez y Adolescencia, nos plantea la necesidad de una educación inclusiva, lo que nos permite conocer distintas formas de aprender que no va a beneficiar solo a una persona en particular, sino a toda la comunidad educativa, y entender que ser diferente es completamente normal y nos enriquece como seres humanos. Gracias por sus dos participaciones. Entonces, la inclusión da respuesta a toda la diversidad. Desde su perspectiva, ¿cuál es el verdadero papel de la escuela en la construcción social? ¿Hay igualdad sin inclusión educativa? Y para esta pregunta quisiera que me ayude respondiendo Nayeli Chale y Grace Molino. En el capítulo 1, denominado Nuevas ideas sobre las necesidades educativas especiales, en el ítem 6, para Salamanca, las escuelas que son integradoras representan un marco favorable para lograr la igualdad de oportunidades y la participación estudiantil. Pero para que tenga éxito es necesario realizar un esfuerzo en común, ya que no hay igualdad sin inclusión educativa, porque se trata de eliminar barreras discriminatorias. De esta manera, cuando se trabaja en inclusión, los alumnos y docentes trabajan por su proceso en conjunto o en comunidad para buscar el bien común, más no el individual de cada estudiante. También podemos mencionar que inclusión tiene que ver con la integración y la participación, que forma parte esencial de la igualdad de todos los derechos humanos que tienen todos los estudiantes. En esta situación educativa se refleja el desarrollo de estrategias que posibilitan una auténtica igualdad de oportunidades. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 27, el papel de la educación es centrarse en el ser humano y garantizar su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Además, el artículo 28 menciona otro papel fundamental, el cual se basa en responder al interés público y no estar al servicio de intereses individuales y corporativos, garantizando así el acceso universal, permanencia
movilidad y egresio sin discriminación alguna, y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Y no hay igualdad sin inclusión educativa, porque este proceso de inclusión implica eliminar barreras y basarse en la igualdad de condiciones tanto en el contexto escolar, áulico y sociofamiliar, es decir, que todos los niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad o dificultades aprenden juntos en las diversas instituciones educativas. Gracias por las dos aportaciones. Entonces, al hablar sobre el rol de la escuela en la inclusión, ¿esta es la única responsable de la educación de los menores? En otras palabras, ¿de quién es la responsabilidad? Y para esta pregunta quisiera que me dé su opinión Juliano Barro y Mayeli Pacheco. Yo considero que la responsabilidad del aprendizaje de los menores depende de toda la comunidad educativa. De hecho, en el artículo 2 de la LOEI se respalda esto. Este título habla sobre los derechos y obligaciones de toda la comunidad educativa en general. Primero se habla del Estado, quien es el que debe garantizar el derecho a la educación. Segundo, se habla de los estudiantes, quienes son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tercero, de los docentes, quienes son los guías de este proceso. Cuarto, de los representantes y padres y madres de familia, quienes deben apoyar y hacer el seguimiento al aprendizaje de los menores. Y por último, de la comunidad educativa, la cual debe brindar espacios de aprendizaje adecuado. La educación inclusiva es incluir a todos. Por tanto, aprendemos de todos y todos tenemos la obligación de contribuir al aprendizaje de los menores. Es decir, todos somos corresponsables del aprendizaje, considerando de por medio que en el artículo 2 de la LOEI se menciona que los niños, niñas y adolescentes son el interés superior del Estado ecuatoriano y por tanto de toda la sociedad ecuatoriana. La responsabilidad del aprendizaje es de toda la comunidad educativa. Esto está planteado en la Ley Orgánica de Discapacidad en los fines, sección 5. Se encuentra la corresponsabilidad y participación de la familia, sociedad, instituciones públicas, semipúblicas y privadas. De la misma manera, en el artículo 35 de esta ley nos habla de la educación coparticipativa, donde se plasma que la Autoridad Educativa Nacional y centros educativos deben involucrar a padres de familia o personas que estén a cargo como representantes legales en la participación de procesos educativos de los menores. También me parece importante mencionar que dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 100, se habla de la corresponsabilidad parental, donde el padre y la madre tienen una responsabilidad compartida, no solo en el ámbito educativo, sino en todo lo que implica la crianza, el desarrollo de los niños y como eje principal, claro está, se encuentra la educación. Muchas gracias por su participación. Por último, si existe una corresponsabilidad por parte de toda la comunidad educativa, siendo el principal responsable de este proceso el Estado, entonces, ¿cuáles son los procesos, actividades o acciones que el Estado ecuatoriano ha desarrollado en diferentes instituciones para atender la diversidad relacionada con asociadas y no asociadas a la discapacidad de carácter físico, cognitivo y social? Para esta parte quisiera que me ayude respondiendo Nayeli Chale y Grace Molina. En la declaración Dichón se dice que se trata de construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, a las personas con discapacidad y a las diferencias de género. Se tiene que ofrecer entornos de aprendizaje seguros. No tienen que ser violentos, más bien tienen que ser inclusivos y eficaces, para todos sin importar las circunstancias o las discapacidades. Se trata de mantener un entorno de aprendizaje de calidad, en la cual tiene que ser esencial para apoyar a todos los educandos, docentes y demás personal educativo. Todo entorno de aprendizaje debe ser accesible para todos y contar con los recursos y la infraestructura. Se generaron cambios educativos porque muchos niños estaban expuestos continuamente a la violencia en las escuelas. De esta manera se dice que se puede idear y llevar a la práctica programas, servicios e infraestructura, siempre y cuando sean inclusivos, accesibles, integradores y de calidad. En la República del Ecuador, la normativa constitucional, legal y reglamentaria en materia de educación ha establecido disposiciones y políticas tendientes a garantizar la educación inclusiva a través de acciones de intervención dentro de la institución, como por ejemplo, abrir paso a la diversidad, derribar mitos sobre la discapacidad, utilizar material sensorial, como por ejemplo el tacto, la vista, la audición, gusto y olfato, y en especial crear un ambiente de aceptación ante las diferencias por medio de la aplicación de actividades que hablen de las mismas.
Además, la Constitución del Ecuador en el artículo 347 y la Agenda 2030 en el objetivo 9 menciona que la infraestructura tiene que ser pensada para la diversidad y que es fundamental para lograr el desarrollo sostenible, empoderar a la comunidad, fortalecer y asegurar el mejoramiento permanente de la calidad de la educación a través de actos como construir marcas en el piso en relieve, señalización, escaleras, rampas, barandales, entre otros. Para concluir, al momento de hablar sobre la educación inclusiva, tanto en el marco legal internacional y como en el nacional, debemos tomar en cuenta la Declaración de Salamanca y de Dicho, la LOI y el reglamento de la LOI, entre otros, con el fin de tener un contexto amplio de lo que es la realidad educativa y los diferentes paradigmas que se pueden desarrollar en esta. Además, cómo puede llegar a ser influenciada por muchos aspectos de la realidad social. De la misma forma, la corresponsabilidad presente de cada actor de la educación, ya sea interna o externamente.